Buenas tardes, ingeniero Cuya. Voy a explicar lo que es el primer ejercicio, ¿verdad? De este tercer parcial de inteligencia artificial. Este ejercicio consta, ¿verdad? De realizar una aplicación o un programa que pueda calcular la distancia entre dos puntos en una imagen, ¿verdad? Ya sea que la imagen sea PNG o JPG o diferentes formatos, ¿verdad? Y la distancia que aparezca entre dos puntos dentro de cada extremo izquierda y derecha de una imagen se puede calcular la distancia entre ellos. La distancia normalmente que se calcula es en píxeles, ¿verdad? Que ya es una distancia más factible y más fácil de calcular, pero en este caso tendríamos que convertirla a centímetros. Entonces trata de esa distancia tener una referencia y así puedes sacarla lo que es en centímetros. Para eso se utilizó lo que es la librería, se importa lo que es CB2, ¿verdad? De OpenCV. Y NumPy NP, lo que utilizamos aquí para las funciones matemáticas que vamos a necesitar geométricas para poder utilizar esta librería tanto como OpenCV para poder capturar y poder realizar las que son las funciones, ¿verdad? Tanto de detección como todos los cálculos que vamos a utilizar en este caso. Eh, este ejercicio se realizó, ¿verdad? A partir de todo el material que se nos dio. El material que se nos dio para poder realizar lo que es este ejercicio. Entonces, en este ejercicio calculamos lo que son la distancia, ¿verdad? De entre los dos puntos. Pero para eso, primero tenemos que obtener los puntos donde los puntos de las coordenadas, ¿verdad? Donde se están obteniendo, digamos, o donde se está calibrando, donde se detecta dónde están los dos puntos. Bueno, se realiza una función, en este caso se realiza una función que se llama obtener puntos de la imagen. Paso el parámetro de la imagen, que aquí abajo lo tengo, ¿verdad? Donde estoy cargando lo que es la imagen que uno quiere procesar, cualquiera. Aquí es la imagen que uno quiera, ¿verdad? En este caso, pues yo elegí esta, la imagen 1 PNG. Aquí, pues lo utilicé con varias imágenes, tanto como esta misma también, que se nos dio de referencia, la cual, ¿verdad? Tienen una distancia diferente. Cuando uno quiera colocar las distancias, cuando quiera saber medir la distancia, sabemos que es un poquito más diferente, porque como son más largos uno del otro, tanto de este como de este. Aquí hay una distancia más menor, ¿verdad? Que no aparece tanto en píxeles como en centímetros. En este caso a ver, voy a colocar una que tengo aquí, más pequeña. Aquí utilicé como una de referencia. Una de referencia utilicé aquí. Porque esta me va a servir de referencia a esta, debido a que es similar, ¿verdad? Debido a que nosotros, para poder calcular, o para poder calcular lo que es la distancia entre estos dos puntos, o estos dos puntos, para poder calcularlo en píxeles, lo podemos calcular mediante las coordenadas, ¿verdad? Dentro de toda la imagen se detectan los dos puntos, los centros de los puntos, se detectan aquí, se mira mejor, se detectan los dos puntos, los centros de los puntos, que aquí los podemos ver, se detectan, estos son dos tapones que yo puse, se detectan los dos puntos, los dos centros, ¿verdad? Y así a partir de esas coordenadas que se hacen a partir de la resolución de toda la imagen, nosotros podemos calcular lo que es la distancia entre ellos dos, ¿verdad? Ok, entonces utilicé esto como referencia. Utilicé esto. Este es un pedazo de tabla, de cartón, ¿verdad? Donde coloqué lo que es esos tapones. Esto mide aproximadamente 34 centímetros. Porque necesito un objeto de referencia, ¿verdad? Un objeto real físico para poder yo pasar esos píxeles a centímetros. Esos píxeles a centímetros, ¿verdad? Entonces por eso tomé la referencia de algo físico, algo real, ¿verdad? Del objeto. Entonces yo a partir de que yo puedo calcular la distancia entre estos dos, eh,
píxeles y ya tengo, ya vemos el objeto de referencia físicamente. ¿Cuánto mide? Mide de longitud de largo, mide 34 centímetros de lo ancho y de la longitud de lo largo, ¿verdad? Hacia arriba. Mide aproximadamente unos 8 centímetros. O sea que mide más de lo ancho. Entonces utilicé este mismo teniendo ese objeto de referencia. Pueden ver que este es similar a estos dos puntos. Están ubicados en los mismos extremos. Entonces, ya teniendo ese objeto de referencia, ya puedo sacar o calcular, digamos que una distancia de aquí a acá más realista, ¿verdad? Una distancia más realista. De entre este punto a este punto. Partiendo, ¿verdad? Partiendo del objeto de aquí. Que por eso utilicé algo físicamente como referencia, porque para poder calcular lo que son ¿cómo se llaman? Los píxeles, solo necesitamos las coordenadas, ¿verdad? Para poder calcular esto. Pero aquí necesitamos, para poder pasarlos a centímetros, un objeto de referencia. Por lo tanto, utilicé la anchura de este objeto real que acabo de mostrar, ¿verdad? Y que aquí pues está con los dos tapones que simulan los dos puntos. Ya entendiendo esto, vamos a ir al código. Bueno, aquí hago entonces lo que es la función donde se obtienen los puntos. Tomo la imagen, ¿verdad? Y convierto lo que son escalas de grises, ¿verdad? Lo que es la escala de grises, lo que es la imagen, ¿verdad? Los colores para que se pueda detectar. Creo un umbral, ¿verdad? Para poder ver mejor los contornos, ¿verdad? Que se van a ir creando, ¿verdad? Dentro de la imagen. Entonces, contornos igual a CB2 para poder encontrar los contornos, perdón, dentro del umbral, ¿verdad? Entonces, aquí hago un arreglo de puntos para que pueda recorrer, digamos, que cada contorno detectado. O sea, de cada contorno detectado se van a definir muchos puntos. Dentro de la imagen se hacen un montón de celdas, digámoslo así, de celdas o filas, tipo como Excel, ¿verdad? Se raya todo de vertical y horizontal y se van creando puntos diferentes, que cada uno es un contorno. Entonces, aquí calculamos lo que son nosotros, ¿verdad? El centroide, o sea, el centro del punto que nosotros hallamos. Entonces, si el área del contorno es cero, entonces calculamos las coordenadas del centroide, si no es cero, ¿verdad? Entonces aquí podemos verlo. Podemos verlo si if m bueno, diferente de cero, entonces vamos a poder obtener las coordenadas, ¿verdad? Tanto de vertical o horizontal, o sea, de X y de Y, dentro de lo que son los puntos, ¿verdad? En la lista de los puntos, aquí lo podemos ver. Entonces retornamos lo que son los puntos. Entonces, aquí lo que hacemos, tenemos la función de calcular la distancia. Veamos los parámetros que acabo que coloqué, ¿verdad? Que son el punto 1 y el punto 2, ¿verdad? Aquí calculo con la distancia euclidiana, ¿verdad? Que esto venía parte dentro del material, ¿verdad? Que las fórmulas euclidianas son una fórmula matemática, ¿verdad? Para nosotros poder calcular lo que es la distancia, ¿verdad? En este caso, pues quiero calcular lo que es la distancia en píxeles dentro de los dos puntos, la distancia entre ellos dos. Entonces aquí podemos ver de que va a retornar a través de la librería de NumPy, ¿verdad? El lineal.node, o sea que el arreglo del punto 1 y menos el arreglo del punto 2. O sea, ¿a qué se refiere esta distancia euclidiana? Esta distancia euclidiana se refiere a que la distancia es igual a, digamos, raíz cuadrada entre raíz cuadrada distancia igual a raíz cuadrada y tenemos lo que es el x2, o sea, x2 menos x1 elevado al cuadrado, sumado por el y al cuadrado, por el y a la 2 menos y a la 1 al cuadrado, ¿verdad? O sea que tenemos lo que es la coordenada, digamos que las coordenadas de x y las coordenadas de y aproximadamente. La distancia entre raíz cuadrada, restando tanto las coordenadas 2 y 1 de x, que están al cuadrado elevadas también, más y a la 2 menos y a la 1 al cuadrado. Es básicamente esa sería la distancia, o sea que donde x1, y1 y x2 y y2 son las coordenadas, ¿verdad? De los dos puntos, tanto en forma vertical y en forma horizontal. Así se refiere lo que es la teoría euclidiana, ¿verdad? Se calcula la raíz cuadrada de la suma de las diferencias cuadradas entre las dos coordenadas correspondientes, ¿verdad? Que nosotros podemos ver. Que es básicamente lo que hacemos en la parte de aquí. Entonces, tenemos lo que es la función
para calcular la relación de la calibración entre píxeles a centímetros, ¿verdad? Porque tenemos que hacer lo que es esta referencia, ¿verdad? Para poder nosotros calcular. Entonces, dividimos lo que es el ancho en centímetros y la distancia de píxeles de la referencia, que nosotros lo que calculamos, ¿verdad? O sea, que la distancia en píxeles que nosotros tenemos de referencia, nosotros la vamos a dividir entre el ancho y entre el ancho de centímetros, ¿verdad? El ancho de centímetros, o sea, la referencia que yo tengo como punto entre el objeto físico, ¿verdad? El objeto real. Entonces, la distancia de píxeles y referencia, pues simplemente las tomo, ¿verdad? Las hago como parámetro para poder realizar lo que es esta operación. Aquí, pues ya dije que cargamos lo que es la imagen. Entonces, se verifica si la imagen se cargó correctamente, ¿verdad? Lo normal. Pues si la imagen si la imagen, digamos que es nula o no hay nada, si la imagen es non, pues no se carga porque no hay nada, ¿verdad? Error para cargar la imagen. Pero aquí, pues en caso contrario, cuando ya tenemos una imagen, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a obtener los puntos claves que hay en la imagen. O sea, a través de la variable que nosotros estamos utilizando, que son de los puntos, vamos a obtener los puntos de la imagen. Traemos lo que es la imagen como parámetro. Entonces, si se detectaron, ahora utilizamos lo que es len, ¿verdad? Para poder verificar si len puntos es un, digamos que mayor o igual a 2, que lo normal es que aquí serían 2, ¿verdad? Porque solo tenemos 2 puntos. Entonces se toman los que son los dos primeros puntos detectados, tenemos P1, P2, punto 2, y aquí yo defino, ¿verdad? Como dije, el objeto físico que mostré mide 34 centímetros aproximadamente de ancho. Entonces ese va a ser mi objeto de referencia real, real, ¿verdad? Para poder sacar, digamos que unos centímetros reales, porque para sacar la distancia de los píxeles solo necesitamos las coordenadas para, con la ley de la teoría euclidiana, ¿verdad? Pero para poder sacarlo a los centímetros necesitamos una referencia física real, que lo defino yo, calculo la distancia entre los píxeles, entre los dos puntos, entonces aquí tengo la distancia de píxeles de referencia, es igual a calcular distancia, que es la que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí esta es la fórmula euclidiana que nos va a hacer calcular lo que es la distancia, ¿verdad? Entre este y el otro. Entre estos dos puntos que tenemos que solo los pago como parámetros y aquí mismo pues coloco que la distancia de los píxeles de la referencia va a ser básicamente lo que nos dé en la función en lo que calculamos lo que es la distancia entre estos dos puntos que lo voy a llamar como parámetro. Entonces, al calcular lo que es esto, podemos calcular ya una relación entre centímetros y píxeles. ¿Dónde? Entonces, pongo que relación píxeles a centímetros es igual a calcular la calibración, que es la parte que hacemos acá arriba. Calcular la calibración, o sea, entre distancia, píxeles, referencia en centímetros. O sea que esa relación va a ser a la distancia, hasta la distancia que nosotros tenemos de los píxeles y la referencia dividido entre la anchura. O sea, píxeles entre centímetros, básicamente. Tenemos aquí que relación píxel-centímetros es igual a calcular calibración, que aquí tenemos, y en calcular calibración simplemente es el ancho con la distancia la distancia de los píxeles de referencia que nosotros utilizamos, que esa es que la calculación de la distancia que tenemos en la parte de abajo. Entonces aquí podemos ver eso. Entonces aquí tenemos la distancia de los píxeles, una de referencia. Entonces calculamos que la distancia en centímetros, utilizando la relación calculante, distancia en centímetros. Ahora sí, vamos a calcular, ya después de hacer la relación centímetros a píxeles, ya podremos saber ya cuántos centímetros puede ser aproximadamente físicamente esa distancia de píxeles que nosotros hemos calculado a partir de los dos puntos. Entonces, la distancia de los centímetros es igual a la distancia que nosotros tenemos de los píxeles entre los dos puntos, en píxeles, ¿verdad? Multiplicado por la relación que sacamos píxel entre centímetros antes. Que eso nos va a dar a una distancia entre los dos puntos dentro de la imagen, ¿verdad? Pero ya, ya en centímetros, ¿verdad? Haciendo relación con una distancia de anchura física, ¿verdad? Que yo tomé de la imagen que acabo de mostrar. Entonces hay que poner una distancia de centímetros igual a la distancia de píxeles por la relación de los píxeles. Entonces, simplemente aquí pues coloco los colores, ¿verdad? O sea, verde, rojo, azul, que son prácticamente 0, 255, 0. Aquí lo tenemos nosotros para cada uno, tanto para el punto 1, punto 2 y el punto 1, punto 2. O sea, para que se retrase ahí una línea y se pueda ver la línea
solo por decoración, una línea entre los dos puntos, ¿verdad? Que eso es como lo que refleja lo que es la distancia. La distancia, entonces aquí simplemente lo coloco lo que es el texto dentro de la ventana, ¿verdad? Mando a llamar lo que es la distancia, ¿verdad? Y la función que yo usé, ¿verdad? Para poder sacar la distancia, el texto y su función, que es la que me va a dar ¿cómo se llama? Me va a dar lo que es la distancia, ¿verdad? O sea, el número. Y aquí simplemente pues creo lo que es el espacio, ¿verdad? Para que sepa, pues aquí simplemente coloco lo que son los textos, ¿verdad? Que acabo de colocar acá arriba. Los coloco, los ordeno en la parte de arriba de lo que es la ventana y muestro la ventana y después la ventana se va a destruir pues cuando ya destruya lo que es el programa, ¿verdad? Y también lo coloqué también en la consola para que pudiera salir y pues si no, pues va a salir que no se detectaron los dos puntos. Si no hay, no se detectaron los dos puntos. En este caso no utilizo esta imagen porque esta imagen como tal tiene una resolución y una calidad muy mala. Por más que la tome, ¿verdad? Tiene una calidad un poco diferente porque como tal es una imagen de un objeto físico, ¿verdad? Tomada desde el móvil. Entonces calibrar aquí es un poco más diferente. Pero utilizo los centímetros que miden físicamente en la vida real como objeto de referencia, ¿verdad? Entonces si yo al correr esto, lo corro, ¿verdad? Espera que corra. Ahí está. Entonces aquí va a estar. Entonces aquí me va a decir que, ¿verdad? Aquí, wait, ok. Aquí está el punto uno, el punto 2. Se van al punto centroide, el centroide, o sea, el centro de cada punto. Aquí lo podemos ver de aquí, acá. Está el punto acá, aquí, con punto verde al punto rojo de cada uno, o sea que los descrito los dos círculos que hay y trazo la línea azul entre en medio de ellos dos, en medio de ellos dos, trazo la línea. Entonces, si de aquí a acá va hacia el objeto de referencia, mide 34 centímetros, 34 centímetros de anchura de aquí a acá. Entonces, me dice que la distancia es de 23,72 centímetros de aquí a acá. O sea que si en lo ancho es 34, en lo ancho aquí, de este extremo a este extremo, es todo, es todo. Entonces, de aquí a aquí, mide 23,72 centímetros. Y podemos ver la misma distancia que antes se calculó, ¿verdad? Que es lo primero que se calculó la distancia en píxeles, que es de 430,09 píxeles. Primero, podemos ver ahí la distancia, 430,09 píxeles, es la distancia ahí. Y podemos ver esa misma distancia, pero ya en centímetros, abarcando un objeto de referencia físico, ¿verdad? Porque eh, estos son números aproximados, ¿verdad? Y así podemos ver cómo se calcula la distancia, ¿verdad? Mediante entre dos puntos, ¿verdad? Tomando de referencia a un objeto físico, ¿verdad? Que es similarmente, es similar, aproximado, entre estos dos puntos que tenemos acá. Si yo cargo la otra imagen que tengo, me va a salir una distancia más pequeña, ¿verdad? Pero tendría que tomar un punto de referencia, una anchura de referencia que sea, digamos que del mismo tamaño, un poco más corto, igual como la imagen que está en la pared. Primero porque podemos ver de que todos los conceptos dado el material se pudieron aplicar, ¿verdad? Y podemos finalizar lo que es el ejercicio de manera completa. Esto ha sido todo, ingeniero. Buenas tardes.